Hola, buenos días. Bueno, seguimos nuestros encuentros a través de la vía virtual, esta vez nuevamente por medio del video. Vamos a referirnos a algunos de los puntos que nos fija el cronograma y el programa de la materia. Y algunos de ustedes vieron algunos puntos, otros no han visto absolutamente nada, pero ya les tocará verlo. Y está relacionado con ese insumo principal, el insumo fundamental de toda investigación como es el dato, ¿no? A veces en los encuentros así directos, tanto en vía presencial como online, yo suelo decir que tiene la importancia que puede llegar a tener la calabaza para el puré de calabaza. No es imposible un puré de calabaza sin ese insumo, del mismo modo es imposible una investigación sin datos, ¿no? El dato es la información, y es la información en función de la cual todo trabajo empírico va a poder arribar a sus conclusiones, va a poder obtener los resultados. Puede llegar a obtener resultados iniciales, fundamentales, a partir de los cuales se elaborarán otros problemas. Puede llegar a rechazar hipótesis, algunos supuestos que habíamos elaborado acerca del comportamiento de un fenómeno, o puede llegar a probarlos y bueno, y comprobar que la realidad se comporta tal como el investigador pensaba a partir de un sustentado marco teórico, ¿no es cierto? Un sólido marco teórico. Cuando no trabajamos con datos, recuerden que los datos pueden ser tanto primarios, los que obtiene directamente el investigador o el equipo de investigadores, como puede ser secundario, va a decir que provienen de otras fuentes, ¿no? Pero les decía que cuando nuestro trabajo no se basa en datos extraídos de la realidad, ya no podemos denominarlo, no puede categorizar o adquirir el estatus de una investigación empírica. Puede llegar a ser, por ejemplo, un ensayo, que es muy válido, pero no es un trabajo de investigación empírica. Pues bien, el tema es qué hacer con el dato. Si seguimos con la metáfora de la calabaza y el puré, a la calabaza hay que procesarla, hay que prepararla, hay que limpiarla primero, quitarle la cáscara, la corteza dura, la hervimos o la horneamos según los gustos de cada uno, y luego la vamos a procesar y se va a transformar en ese plato, en ese complemento que es un plato de puré de calabazas. En la investigación con el dato hacemos lo mismo, debemos someterlos a un tratamiento, a un procesamiento de los datos, de modo de poder disponer de ellos adecuadamente, como para poder, luego del análisis, arribar a nuestras conclusiones, la redacción del informe final, es decir, llegar a las conclusiones de nuestro trabajo. Una de las formas originales, casi les diría que es la primordial de ordenar los datos, es bajo el formato de esas planillas. Hay un programita que es el Excel, al cual todos deben conocer. Ese programita nos permite ordenar los datos. Ese programita nos permite acopiar la información en un doble formato, como es el de las filas, son las que corren en el sentido horizontal, y las columnas, que son las que corren en el sentido vertical. La convención nos dice que en las filas se encontrarán los objetos que nos proveen la información, o sea, el dato, que se los denomina unidades de análisis, en tanto que en las columnas vamos a poder hacer la lectura de las variables. Yo les recomiendo que cuando ustedes vean este video, si puedo lo hago todo en uno, si no vamos a grabar otro a continuación, pero sería bueno que ustedes tengan el archivo de PowerPoint, la presentación, porque allí van a poder ir viendo cómo al principio aparecen una serie de unidades de análisis que son, en este caso, personas, son individuos a los cuales hemos identificado por sus iniciales. Hay un JLM que podría ser un José Luis Martínez o un Juan Leandro Macio. En fin, es una un permiso que nos damos como para una libre interpretación de quién se trata cada uno. Luego a continuación vienen las variables, viene sexo, viene edad, viene el máximo nivel de instrucción alcanzado.
luego viene la nacionalidad de cada persona, el ingreso mensual, que es la cantidad de dinero que percibe en unidades, en pesos, y por último el nivel que le adjudicamos al ingreso. Ustedes van a poder ver cómo existen dos de estas columnas o variables que están codificadas. La codificación, es adjudicarle un símbolo equivalente a la condición. Aquí lo que hemos hecho, por ejemplo, en la variable sexo, fue recurrir a la convención que utilizan los censos nacionales de población desde el fondo de la historia, desde el lejano 1869, este macroestudio social que es un censo de población, donde le adjudicaban a los varones el número 1 y a las mujeres el número 2. Cualquiera puede pensar que se trata de una falta de caballerosidad. En realidad el criterio de adjudicación de estos códigos, de esta denominación simbólica, es un criterio económico, porque el varón tenía una mayor importancia en aquella patria de mediados del siglo XIX, tenía una mayor importancia que la mujer. Fíjense ustedes cómo hoy el tiempo ha ido cambiando esta ecuación, y cualquier estudio poblacional que recurra a ciertos parámetros, a ciertos datos demográficos, vas a ver que aquellas zonas en la cual hay mayor proporción de mujeres, en general se corresponde con mejores niveles económicos. Ya lo vamos a charlar porque es un fenómeno interesante, tanto para quienes abordan la problemática desde el punto de vista social, como quienes lo hacen desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista, por ejemplo, criminológico o de la política penitenciaria. Es importante conocer los perfiles de las poblaciones, porque en función de los perfiles podemos llegar a imaginar las tareas. No lo olviden esto. Pues bien, le decía entonces que nosotros habíamos cargado todos nuestros datos en esta planilla de cálculo, y el dato, ustedes lo van a ver, por ejemplo, en JLM, respecto de la variable sexo, el dato es ese número 1, ese valor que nos aparece y que nos está diciendo que JLM es un varón. Luego JLM, a continuación, cuando lo cruzamos con la variable edad, vamos a ver que el valor que aparece es el número 27. Pues bien, esa información, ese dato, nos dice que tiene 27 años de edad. Y luego nos habla de que tiene estudios primarios completos cuando analizamos a JLM según la variable máximo nivel de educación alcanzado. Vale decir, hay un juego que nos permite a nosotros ver en esta matriz de datos, en esta base de datos, es cómo se inserta, en qué valores se inserta JLM de cada una de estas variables. Es así de sencillo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que yo la tengo delante de mi vista, de modo de poder hablar de cosas equivalentes. Y vamos a hablar de lo que son las tablas de distribución de frecuencia. Las tablas de distribución de frecuencia, para que ustedes lo tomen en cuenta, es una de las primeras descomposiciones que hacemos de nuestra matriz de datos, de nuestra base de datos. Tomamos una variable determinada, ustedes van a ver el ejemplo que hemos tomado con la variable sexo. En las diapositivas van a leer que se trata de una variable de un nivel de medición nominal. Si ustedes recuerdan el concepto, son aquellas que solamente distinguen una categoría de la otra. En este caso lo hemos tomado con el sentido biológico, no hablamos de género, sino que hablamos de sexo, tal como aparece en el documento, y las categorías son varones y mujeres. Este criterio de otorgarle un carácter nominal nos dice que desde este punto de vista, varón y mujer no tienen otra diferencia que las naturales, pero no hay un ordenamiento jerárquico, no hay ningún tipo de valoración. En esta tabla de distribución de frecuencia nosotros vamos a ver el comportamiento de esta variable en términos cuantitativos, y es que está representando qué cantidad de varones hay y qué cantidad de mujeres. Cuando ustedes vean el archivo van a ver que hay 3 varones y hay 4 mujeres, y al costado hay una representación porcentual.
Estos 3 varones representan 42,9%, casi el 43% de la distribución. La distribución es este subconjunto que hemos estudiado, esta muestra. En esta integración de conceptos estamos expidiéndonos, estamos hablando de una distribución, una porción de la población total, una muestra de ese universo. Pues bien, los varones representan el 42,9% y las mujeres el 57,1%. Esto para la tabla de distribución de frecuencias de una variable de nivel de medición nominal como es sexo. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es la variable edad. La variable edad va a tener una característica diferente, una naturaleza, o mejor dicho, un nivel de medición distinto. El nivel de medición de la variable es intervalar porque expresa sus valores o categorías en cantidades. Al expresarlo en cantidades, además de corresponderse con su naturaleza, nos permite una serie de operaciones diferentes. Les cuento algo. En el fondo de la historia, en los orígenes de las ciencias sociales, eran consideradas de carácter científico todas las mediciones que se hacían sobre variables que tenían como nivel de medición el nivel intervalar. ¿Por qué? Porque el número era la gran estrella y el número nos permitía una serie de operaciones estadísticas a las cuales no le descartamos, no desconocemos su valor, pero que se hacía muy mal en agotar todas las posibilidades de conocimiento a partir de operaciones numéricas, en este caso de la matemática estadística. Pues bien, en la tabla de distribución de frecuencias de una variable de nivel de medición intervalar tiene las mismas características que las anteriores. Tiene las categorías y tienen las frecuencias. Las categorías y las frecuencias, y nosotros lo mostramos en las diapositivas de PowerPoint, nos permiten algunos tipos de operaciones, como por ejemplo, además de detectar las frecuencias, es decir, la cantidad de casos, y las frecuencias porcentuales, es decir, el porcentaje que cada categoría representa sobre el total, nos permite hacer una operación de frecuencias acumuladas, tanto las relativas como las porcentuales. Vale decir que nosotros en este ordenamiento, el ordenamiento de las categorías, les digo a nivel de información, cuando a ustedes les toque hacerlo, lo pueden llegar a hacer en dos sentidos, tanto comenzando por el menor y terminando por el mayor, como a la inversa, comenzando por el mayor y terminando por el menor. Lo que no podemos hacer es dejar de mantener el criterio de ordenamiento. Cuando ustedes lo vean van a ver que hay una serie de edades, 21, 27, 22, 29, etc. Cuando construyamos la tabla de distribución de frecuencia deben estar ordenadas. El 21, el 22, el 24 y así hasta llegar a la máxima que es la de 33. Con este criterio de acumular valores, nosotros lo que vamos a poder obtener es saber cuántas unidades de análisis tenemos acumuladas hasta un valor determinado. Cuando lo vean en nuestro ejemplo, van a ver que hasta 24 años nosotros vamos a tener 3 personas. ¿Por qué? Porque en ese ejemplo tenemos una de 21, una de 22 y otra de 24. Bueno, voy a terminar aquí este primer video para que no nos interrumpa el siguiente tema y ahora volvemos a grabar.